sostenible. Los dejamos entonces con el doctor Haddad. Me gusta conversar, me gusta abrazar. Y ya tengo en mi vida la conciencia de que me estoy muriendo. Entonces me estoy preparando para mi propia muerte. Yo hago cuidados paliativos, veo en promedio una persona morir cada semana. Y lo que veo no me gusta. Entonces estoy absolutamente dispuesto a vivir al máximo lo que llamo yo una unidad vital. Una unidad vital es 1 hora. Antes decía, tengo que vivir en el momento, demasiado rápido para mí. O hay que aprovechar el día, carpe diem, demasiado largo para mí. Al final del día miraba lo que había hecho y había desperdiciado prácticamente todo mi tiempo haciendo cosas irrelevantes. Entonces ahora he decidido que solo trabajo con gente que me gusta, haciendo cosas que disfruto. Y quiero que disfrutemos juntos este rato que vamos a compartir, porque ahora tenemos una colección gigantesca de unidades vitales que estamos compartiendo. Al que no le guste lo que esté haciendo, por favor, levante la mano, tenemos un micrófono inalámbrico y denme sugerencias de cómo mejorar la experiencia que están teniendo en este momento. Si quieren hacer una pregunta, interrúmpanme, levanten la mano. Vamos a tratar de tener un diálogo, porque también se ha demostrado que tener a alguien aquí hablando, es inefectivo. La efectividad de una presentación se maximiza cuando hay interacción. Entonces, siéntete con plena confianza de interrumpirme en cualquier momento. Ya veremos si Carlos y su equipo que están filmando esto pueden editar lo que sea necesario más adelante, pero no me voy a preocupar por ellos. Ellos harán su trabajo en su momento apropiado. ¿Okay? Así que tratemos de pasarla bien. ¿Okay? ¿Trato hecho? ¿Trato hecho? Ok. Entonces, por ahí unos 40 minutos, vamos a ver cómo nos sentimos. Y voy a sugerir algo para que descansemos un poquito y reenganchemos el cerebro otra vez. ¿Okay? ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Cuánto tiempo tengo? Hasta el... ¿Cómo? Ok, ¿45 para el arranque o 45 en total? Muy bien. Entonces tenemos hasta la 1. Entonces, ¿hasta la 1? Ok, vale. Pero si no, nos vamos antes. ¿Okay? Entonces, en 40 minutos paramos. Y me gustaría que me dijeran cómo vamos. Vale. ¿Ok? Pero antes, si quieren que hable más rápido, más despacio, más duro, más pasito, que cambie de tema, lo que sea, levanten la mano, hay un micrófono inalámbrico, se los damos y les doy la bienvenida a sus recomendaciones, ¿ok? Vale. Ok, este es el tema. Cuidado continuo y monitoreo de pacientes, y se supone que yo hoy debo hablar de los conceptos fundamentales de esto. Entonces decidí partir esto en 3 secciones. En la primera sección quiero hablar un poquito de lo que está pasando en general. ¿Qué está pasando en general? ¿Cuál es el problema que estamos enfrentando? En la segunda sección voy a hablar de las oportunidades que existen en este momento para enfrentar esos desafíos tan grandes que tenemos al frente. Y en la tercera quiero hacerles una invitación. Quiero hacerles una invitación para cambiar el mundo. Y es una invitación que mucha gente ha aceptado en otras partes. Yo tengo una red en 94 países. He estado en 94 países buscando gente y buscando grupos y buscando regiones que estén dispuestas a cambiar las cosas. Y mi hermano Enrique que vive en Barranquilla, me ha insistido por años, tienes que venir a Barranquilla. Que estamos haciendo cosas muy importantes aquí. Espero que sí, espero que sí. Entonces quiero comenzar con 2 personas muy importantes en mi vida. Ese señor que está ahí, se llama Enrique Haddad, mi papá. Y esta es Alia, mi primera hija. Y esta es una foto de las poquitas que me quedan de él, que yo tomé. Y este hombre era médico, y le decían el santo, porque estaba disponible en cualquier momento. Los pacientes podían venir a la casa de día o de noche, y si lo necesitaban estaba disponible. Estaba en Cartagena el otro día y un mesero de Montería me dijo, usted es hijo del doctor Haddad, no nos cobraba si no teníamos plata. Mi papá
fue una de mis fuentes de inspiración profesional. Y cuando yo tomé esa foto, quiero que sientan lo que yo viví en ese momento. Era una de esas cámaras normales de rollo, que a los más jóvenes aquí en esta sala, exacto, no sabrán de lo que estoy hablando, pero bueno. Exactamente, de esas máquinas que había que pasar. Entonces uno tenía que pasar la cosa y mirar y esperar que saliera bien. Y esperar que saliera bien, porque después tenía uno que ir a un sitio en donde se la entregaban a uno en bolsita. ¿Okay? Pero yo sentí algo muy especial cuando apreté el botón. Yo sentí que mi hija me estaba mirando. Era una bebecita, ¿qué diablo? Yo no sabía quién era yo, ni quién era, pero sentí que me estaba mirando. Y sentí que mi papá la estaba mirando a ella y que ella me estaba mirando a mí. Entonces imagínense a Alex tomando la foto así. Yo dije, carajo, yo estoy aquí por él y me volví médico inspirado por él y por mi abuelo, de quien espero contarles también algo si me dan la oportunidad más tarde. ¿Qué ejemplo le voy a dar yo a esta niña? ¿Qué tipo de papá voy a ser yo para ella? ¿Cómo pensará ella, qué pensará ella de mí si en unos años tenemos la oportunidad de estar en esta situación? Que ella me traiga su primer bebé, lo tenga yo encima y ella esté tomando una foto. ¿Qué quiero yo que mi hija piense de mí? Interesante ese tipo de preguntas cuando uno va pasando por estas fases de la vida. Y cuando se reveló la foto, me encantó que se capturó ese momento. Eso fue en el año 1992. Unos años más tarde, en el año 1999, recibo una llamada de mi papá. Mi papá se fue del país. Mi hermano y yo nos quedamos de 14 y 12 años. Tuvimos que sobrevivir solos en Cartagena, en el Colegio La Esperanza, que en ese momento era los más tesos del país. Nos fue bien y no nos descarriamos, pero estuvimos en un alto riesgo para descarriarnos. El hecho es que en el año 1999 yo estaba en Canadá y había hecho mi doctorado en Oxford, disque famoso, y me llama mi papá. Mi papá nunca me llamaba. Me dice, mijo, tú sabes que yo cumplo 60 años este año. Yo, sí, papá, claro, en julio. Pues te quiero pedir un regalo. ¿Qué, papá? Me dice que tengo cáncer de pulmón. Tú sabes, yo fumé mucho. Yo recordaba él fumando y diciéndole a los pacientes, no fume. ¿Ya? Y después, con el cigarrillo en la boca, me decía, no fume, a mí, porque esto te va a joder. Fumando. Y ojalá no fume. El problema es que si comienza es muy difícil que pare fumando. Pues me la cobró el cigarrillo. Paré hace 3 años, pero ahora tengo una pepa en el pulmón. Y yo quiero saber cuáles son las posibilidades de sobrevida si no me hago nada. Porque no quiero que me hagan tratamiento. Pero mis amigos, los oncólogos clínicos, me dicen que tengo que tomar quimioterapia. Mis amigos, los radioterapistas, me dicen que me tengo que hacer radiación y los cirujanos quieren abrirme. Y todos me muestran evidencia apoyándome, apoyando sus decisiones. Y tú que eres el PhD de Oxford en revisiones sistemáticas, ese fue mi doctorado, saber qué sabemos, tratar de saber qué no sabemos y tratar de descubrir lo que tenemos que saber. Ese fue mi doctorado en medicina, que fue una de las bases de lo que llaman ahora la medicina basada en evidencia o las decisiones basadas en evidencia. Entonces me dice, yo no creo mucho en esa evidencia, pero de alguna cosa debe servir ese doctorado que hiciste, dame la respuesta. Y yo era un experto, todavía lo soy, en buscar información en bases de datos científicas. Y mi papá me dio una misión, me dijo, quiero que me digas cuáles son mis posibilidades de sobrevivir cada año a partir de mi cumpleaños, en cada uno de mis próximos cumpleaños si no me hago tratamiento. ¿Cuántos estudios creen ustedes que yo encontré? Yo fui el primer médico del mundo con un doctorado en eso. Y tal vez uno de los pocos del mundo en donde mi escritorio tenía todas las bases de datos de la Biblioteca Nacional de los Estados Unidos. En los años 90 temprano. Y desarrollé muchas de las técnicas de búsqueda de bases de datos y algunas de ellas hasta Hugo me dicen que la está usando. Me puse a buscar el regalo de cumpleaños de mi papá y tenía de abril a julio para darle la respuesta. ¿Cuántos estudios creen ustedes que encontré
de pacientes con cáncer de pulmón, que es el número 1 que nos mata a los humanos en este momento, de pacientes que no hayan recibido tratamiento. ¿Cuántos? Oye, ¿esto no les sorprende que esa sea la respuesta? El cáncer número uno en términos de mortalidad de los humanos, ¿y por qué no dijeron 5.000 estudios? Lo que oí fue ninguno o uno. ¿Por qué? ¿Por qué fue ese el número que se nos ocurrió? El cáncer es la principal causa de muerte en muchos países, en Canadá, sin duda. El cáncer de pulmón es la principal causa de muerte entre los cánceres en la mayoría de los sitios. ¿Y por qué? Y es prácticamente incurable. Porque si no se hace tratamiento en los estudios, no se analiza. Ahí está. Estamos en el afán de sanarnos y tal vez deberíamos empezar. Estoy tratando de decirlo para lo de las cámaras, ¿no? Todos estamos en el afán de sanarnos, ¿no? Lo más importante es el tratamiento a veces, ¿ves? Pero esa fue la reflexión. Entonces mi papá tenía un problema grande y yo también. Encontré un solo estudio. Y este estudio se había hecho en lo que se llamaba Yugoslavia antes. Y solo tenía 16 pacientes el estudio. 16 pacientes. De los cuales 8 estaban muertos al año siguiente. De los cuales 4 estaban muertos al año siguiente. De los cuales solo quedaban 2 al año siguiente. Luego 1 y luego muerto. Y ese fue el regalo que me tocó darle a mi papá. Le dije, papá, sin tratamiento, lo que parece con estos números tan chiquitos es que la mitad de la gente se muere cada año. Y me dice, ya, ajá, y yo no quiero tratamiento, pero si recibo tratamiento yo me voy con lo más sencillo posible. Quimioterapia, y la quiero recibir en la casa porque yo quiero seguir viendo pacientes. Y no quiero afectar a mis pacientes, imagínate. ¿Okay? Pero ¿qué quimioterapia debo recibir? Otro problema serio. Entonces dije, ok, papá, voy contigo a la cita, a la próxima, para hablar con los médicos a ver si podemos participar. Y ya estamos hablando del año 2000. En el año 2000, el Instituto Nacional de Cancerología de Colombia le daba a uno acceso a la historia clínica por internet. Hablando del año 2000. ¿Okay? Hablé con los médicos de allá y les dije, yo quiero ser parte del proceso de toma de decisiones, y mi papá también. Me dijeron, por supuesto. ¿Okay? Me mandaban por correo electrónico las radiografías de mi papá y las tomografías. Yo estaba en Canadá, mi papá estaba en Venezuela. Los médicos que estaban guiando el tratamiento estaban en Bogotá. Yo usaba algo que se llamaba NetMeeting en esa época. No sé cuántos de ustedes lo habrán conocido o lo habrán usado, pero ese fue el precursor del Skype y de todas esas cosas. Uno podía hacer videoconferencias por internet. Lo único que necesitaba uno era acceso a la web. Pues yo podía recibir la tomografía de mi papá, tener acceso a la historia clínica, conectar a los médicos que estaban participando en su proceso de toma de decisiones en Venezuela, con los que estaban en Bogotá y con mis colegas en el hospital de cáncer más grande de Canadá, donde trabajo ahora. Este es parte de mi hospital, que se llama el Hospital de la Princesa Margarita, el Princess Margaret Hospital. Y teníamos esta conexión, y le decíamos, estas son las opciones. Y mi papá decía, pero ¿cuál debo escoger y tal? Entonces yo era el director asociado del programa más grande del mundo de guías de práctica clínica en manejo de cáncer. Y estas guías las teníamos en internet, ya en el año 2000. Entonces podíamos utilizar las guías de práctica clínica que concentraban el mejor conocimiento disponible en el mundo, con las pruebas de laboratorio de mi papá y sus pruebas radiológicas, con los mejores expertos del mundo, usando una conexión de internet gratis. Y mi papá decía, yo quiero esta, ¿y cuál es la evidencia? Y yo sacaba la evidencia, revisaba las guías y les preguntaba a los otros y hacía mis búsquedas, y mi papá siempre estuvo en el centro del proceso. Mi papá dijo, no quiero cirugía, se lo aceptamos. Terminó aceptando radioterapia en un momento determinado y quería morir en la casa. Pues un día se levantó, desayunó con unos amigos, me cuentan, 8 pacientes vinieron a la casa a verlo, 4 no podían pagar. Se iba a la cocina a echarse oxígeno entre paciente y paciente. Almorzó, hizo la siesta, se levantó, empezó a toser mucho, tuvo una hemorragia masiva
creemos causada por la radioterapia combinada con un tumor que estaba muy cerca a una gran arteria, y en unos pocos minutos se murió. Pero durante todo ese proceso, que tomó más de 2 años, mi papá siempre estuvo en el centro del proceso de toma de decisiones. Y esto fue un esfuerzo global en donde los mejores conocimientos y las mejores herramientas que teníamos disponibles en el mundo estaban al alcance de mi papá y de su familia para tomar las decisiones que eran más consistentes con su perspectiva de la vida y con sus preferencias. Mi papá siguió viendo pacientes hasta el último día de su vida. Yo estuve en su entierro. Había 3.000 pacientes con familiares en el entierro de mi papá. A mí me tocó decir las palabras de mi papá. Recibí más de 1.000 abrazos ese día. Y me decían, si puede ser la 10ª parte del médico que fue tu papá, debes sentirte muy orgulloso. Pero el mensaje que yo obtuve, cuando estaba en ese proceso con mi papá, y luego con esos pacientes, me llevó a pensar y a concluir esto, que al menos desde el año 2000 tenemos la capacidad para promover atención de óptima calidad a nivel global y ofreciendo servicios continuos. La pregunta grande es que si uno tiene que ser el papá del director asociado del programa de guías terapéuticas, catedrático canadiense de e-salud, rankeado número 1 en el mundo en innovación en e-salud, médico con paciente médico, para tener acceso a esto. Y ahora, en este momento, desafortunadamente la conclusión es todavía sí. Se necesita estar bien enchufado, se necesita tener niveles altos de educación, se necesita tener muchos recursos, se necesita tener mucha persistencia para que el sistema nos ponga en el centro y ponga nuestras necesidades como la prioridad número 1 de las decisiones que se tomen.